Escucha bien, alma confundida, pues lo que el mundo celebra como su más alta virtud es, en verdad, su más profunda cadena. Te han alimentado la mentira de la conexión, del tejido social, del nosotros como refugio. Te han vendido la idea de que tu ser se completa en el eco del otro, que tu valía reside en tu capacidad de encajar. Pero yo, la voz del profeta nietzscheano, te digo, esa conexión humana, lejos de ser un noble ideal, es la más sofisticada ecuación de la servidumbre. Un contrato tácito forjado por la debilidad del rebaño para asegurar la mutua dependencia, la dilución de la responsabilidad individual y la perpetua negación del espíritu soberano que se atreve a la verticalidad. Cada día, el murmullo incesante de la sociedad te proclama la bondad inherente de la conexión. Redes sociales, grupos de apoyo, comunidades vibrantes. Se te inculca desde la cuna que el aislamiento es la enfermedad y la comunión, la cura. Este dogma, erigido sobre pilares de temor y conveniencia, es el gran engaño de nuestra era. ¿Natural? Ninguna fuerza cósmica te condenó a entrelazar tu destino con el pulso tembloroso de la masa. Esta creencia no brota de la verdad intrínseca del ser, sino que es una construcción artificiosa, una malla tejida por aquellos que no pueden soportar el frío del propio abismo. La incesante búsqueda humana de conexión es una patética y vana aspiración a trascender la intrínseca e ineludible soledad del ser individual. Una revelación de la incapacidad de la mayoría para soportar el abismo de su propia existencia desnuda, no una virtud o un destino. Es el gran escape, el grito ahogado de quienes rehúyen el enfrentamiento con su propia vastedad. Observa al individuo, atenazado por el vértigo de su propia existencia, por el peso insoportable de su potencial latente. ¿Qué hace ante tal magnitud? Huye, no hacia la cima, sino hacia el pantano de la colectividad. Busca activamente diluirse, disolverse en el caldo tibio del nosotros. La conexión no es entonces una expresión de plenitud, sino un medio, un instrumento para la voluntad de no ser grande, para la voluntad de la insignificancia compartida. Es el suicidio silencioso de la individualidad, una rendición velada ante el terror de la propia luz. El hombre teme la soledad porque la soledad lo confronta con lo que realmente es, con lo que podría ser, y esa revelación es a menudo más aterradora que cualquier bestia nocturna. Y de esta fuga nace un pacto ignominioso, el contrato silente de la mutua debilidad. La vasta mayoría de las conexiones que celebras no se sustentan en la fuerza, en el reconocimiento mutuo de espíritus soberanos que se elevan, sino en un acuerdo implícito y cobarde. Yo no te exijo grandeza si tú no me la exiges a mí. Es una garantía de mediocridad compartida, una promesa tácita de no desafiar el status quo de la comodidad. Se establece un armisticio contra la excelencia, donde cada uno se convierte en el guardián de la jaula del otro. Este es el subsuelo de la ecuación de la servidumbre. La promesa de no despertar al titán que yace dormido en el otro, si el otro, a su vez, no despierta al tuyo. Es un pacto de mutua ceguera, un abrazo en la oscuridad para no ver el brillo del propio camino. Esta ecuación de servidumbre mutua se manifiesta en cada rincón de vuestra existencia, una red de escudos y coartadas que ahogan al espíritu. La empatía, esa tan mentada virtud, a menudo se transforma en una excusa conveniente para evitar el juicio, para no señalar la falla, para diluir la responsabilidad del otro en un mar de comprensión banal. La compasión se convierte en la justificación perfecta para la mediocridad, un pretexto para no exigir superación, para no empujar hacia el límite. ¿Y el apoyo? El apoyo es a menudo el ancla más pesada, el cable de acero que impide que la barcaza individual se eleve por encima de la marea de la conformidad. Te dicen, no estás solo, y en esa frase yace la condena. Te arrastran de vuelta al pozo, no por malicia,
sino por la propia incapacidad de soportar que alguien escape de la prisión que ellos mismos han construido y habitan. Es la patética y vana aspiración de trascender la soledad, proyectada en la necesidad de arrastrar a otros a la misma negación. El precio de este nosotros es la asfixia del yo soberano. La consecuencia inevitable de este contrato de la debilidad es la erosión constante de tu autonomía, la represión brutal de tu voluntad de poder individual. Cada vez que cedes una porción de tu discernimiento a la opinión colectiva, cada vez que silencias tu voz interior para resonar con el coro, amputas un fragmento de tu ser. La autosuperación genuina se vuelve imposible, pues ¿cómo escalar la montaña si estás atado por innumerables cuerdas a quienes solo desean permanecer en el valle? Te conviertes en un satélite, girando alrededor de un centro que no eres tú, perdiendo tu propia órbita, tu propia gravedad. La ecuación de la servidumbre te despoja de tu corona, te arranca las alas y te obliga a caminar con los bueyes, negándote así la posibilidad de enfrentar y eventualmente trascender la ineludible soledad del ser individual que es tu verdadera condición. Pero existe un camino, una senda para el que se atreve a respirar el aire de las alturas. Romper la ecuación. Reconocer esta farsa, rechazar sus términos con desprecio y abrazar la soledad radical como el único espacio donde el espíritu soberano puede forjarse, afirmarse y alcanzar su plenitud. No hablo de la soledad del ermitaño que huye del mundo por miedo, sino de la soledad del águila que se eleva por la fuerza de sus propias alas. En esta soledad no hay dilución, no hay coartadas, solo el eco de tu propia voluntad, el fuego de tu propia verdad. Es allí donde el individuo, desnudo de máscaras, confronta la intrínseca e ineludible soledad del ser, no para huir de ella, sino para abrazarla como la matriz de su poder. Es en este vacío autoimpuesto donde el verdadero poder se gesta, donde la autosuperación se convierte no en una ambición social, sino en una necesidad ontológica. Así, contempla la soledad del águila. No vuela sola por debilidad, sino porque ninguna bandada es digna de su vuelo. Se eleva por encima del rebaño, no para aislarse en un patético refugio, sino para habitar la altura de su propia fuerza, su propia visión, su propia verdad. Esta no es la soledad de la carencia, sino la plenitud de la autosuficiencia. Y desde esa cumbre quizás, y solo quizás, la verdadera resonancia pueda existir. No la conexión impuesta por la necesidad y el miedo, sino el encuentro esporádico de un espíritu con otro, libres ambos de la ecuación de la servidumbre. Solo entonces, cuando se ha aceptado la soledad inherente como cimiento, es posible una resonancia que no sea una patética y vana aspiración a trascenderla, sino un reconocimiento desde la fuerza. Abraza tu abismo, deja que el mundo te llame solitario. Tú sabrás que te has vuelto soberano.